Me jacto de no hacer maniqueísmo. Yo creo que la realidad es gris, no creo que sea blanca o negra, pero quizás en algún argumento mío, desde la óptica y la ideología del doctor Grondona, cree que yo soy maniqueo. Pero no se puede negar que el capitalismo irracional, no en Argentina, en el mundo, ha generado una crisis porque lo que le interesa es ganar mucho más sin importarle ni los trabajadores, ni los excluidos, ni los 50 millones de pobres de Estados Unidos. Y esto es un dato que, si uno lo niega, bueno, perfecto. Que la puja distributiva es inherente al capitalismo no cabe en el No, capitalismo irracional, porque no es lo mismo un capitalismo como el que defendía la Iglesia en los documentos desmesurado de algunos capitalistas también en la Argentina, que se muestra algunos ligados al gobierno, no al Estado. Es indudable esto también. El tema es cómo se sale de esta situación. Yo creo que no se puede negar lo que existe. Existe inflación, vemos a ver cómo podemos salir de esta situación. Y la pobreza también. A mí me indignan algunas cosas de verdad. Cuando se dice el concepto de asignación universal, no es universal y nosotros lo sabemos. Hay centenares de miles de niños que no cobran esa asignación, que se está licuando con la inflación y nosotros tenemos que decirlo, porque si no, el tema es que vamos instalando también una cultura de esta manera de decir las cosas que niega la realidad. Y la otra cuestión es que hay que discutir qué es ser pobre en la Argentina. Yo le digo, si ser pobre en la Argentina significa que no tiene para comer solamente, es una manera de solucionar los problemas. Si ser pobre es no tener perspectiva, es otra forma de solucionar los problemas, es generar educación. Yo veo el programa... no es simplemente cuestión de comer. Pero claro, yo veo el programa de Argentina Trabaja. Argentina Trabaja. Suponiendo, vamos a decir que todo el mundo trabaje, que no es así también, que esas cooperativas funcionen, en todo el país, recorriendo todo el país, se lo ve cortando pasto al costado de la ruta. Esa es la salida laboral para los que quedaron excluidos, esa es la perspectiva que le damos. Si fuera por los planes sociales del gobierno kirchnerista, progresista, el gobierno kirchnerista, los pobres, la única certeza que hay en el país es que los pobres van a seguir existiendo, tal cual están ahora, porque no hay una política para salir desde ahí. Y eso es indignante, porque se habla en nombre del progresismo. A ver, Toti, solamente a mí, sí, una cortita. Nos va acabando el tiempo. Una cortita, Chino. A mí me interesa saber, dentro del kirchnerismo, si hay discusión, porque me parece que debe ser difícil para usted defender el INDEC, por ejemplo, y estar al frente de una defensa... Ha sido claro lo que pienso. Ya lo sé. La pregunta es, ¿la gente más cercana al matrimonio presidencial acepta estas observaciones críticas de su propia gente? Porque que ustedes tengan que salir a poner la cara por el INDEC es medio complicado. Me parece que la presidenta lo ha dicho. Pero no se hace. Pero no es un problema de hacerlo, no estamos hablando de la pobreza. ¿Cómo no vamos? Yo es la primera vez que escucho que el gobierno no reconoce que hay pobreza, la verdad. Si no, ¿para qué estamos implementando el plan de asignación universal por hijo que llega a 3,5 millones de personas? ¿Por qué se han jubilado a personas que, producto de estas crisis de décadas que señalaba el doctor, quedaron sin aporte previsional y son casi 2,5 millones de personas? ¿Por qué nosotros seguimos generando una inversión pública para fortalecer el mercado interno? Claro que sabemos que hay pobreza, porque además muchos de nosotros recorremos la realidad cotidiana de los barrios. No es que analizamos la política de una heladera o de adentro de un huevo. Y sabemos que hay pobreza, pero también sabemos que la cuestión, una cosa es diagnosticar, otra cosa es comentar o analizar, y otra cosa es resolverlo. Argentina es un país dependiente, periférico y asignatura pendiente de nuestro gobierno, que también tiene que ver con un compromiso de la sociedad. Por eso yo decía que me hubiera gustado que el documento de Monseñor Casareto y la Iglesia hubiera salido para discutir la pobreza, que sabemos que existe, pero las causas, la realidad de cuáles son las causas de la pobreza. Si en 40 años se destruyó un Estado y una nación, no se va a reconstruir en 7, 8 años y tenemos que ir en esa dirección. Y yo le dije, reforma impositiva, estoy de acuerdo, es una deuda nuestra. De toda la democracia, sí, pero también nuestra. Y ahora los que gobernamos somos nosotros. El tema del IVA, que es regresivo, también es una deuda nuestra y lo tenemos que resolver. Pero esto implica que tenemos que tener una mayoría que hoy no tenemos, y mucho de lo que hablan de la pobreza, planteaban meses atrás, Pat Gray, que había que enfriar la economía. Pero no lo hicieron en el mejor periodo. Estoy diciendo, entonces... Digo, esas asignaturas... Pero no le estoy diciendo que son errores que hemos cometido y que hay que corregir. Se nos va el tiempo. Yo le pediría al doctor Critz 2 conceptos muy rápidos. Primero, ¿cuál es el nivel de pobreza hoy en la Argentina?
Yo creo que la pobreza hoy en la Argentina es de alrededor del 30%, no podemos decir con exactitud, pero me atrevo a decir que está alrededor del 30% y alrededor de un 10% de indigencia. Y esto es resultado básicamente de la aceleración de la inflación desde el 2007 en adelante y en 2009 obviamente también de la destrucción de empleo. Podemos coincidir, desgraciadamente, en este dato, 1 de cada 3 argentinos... Aproximadamente la misma pobreza que teníamos en el año 2000. 1 de cada 3 argentinos no tiene los recursos necesarios para vivir con dignidad. Como hoy estoy diciendo eso, y para no quitarle más tiempo, lo que quiero señalar es que en la Argentina hoy ser progresista es tener un plan antiinflacionario. Claro, por ahí viene la cosa. Yo creo que hoy definitivamente viene por ahí. Les agradezco mucho los tres que han estado con nosotros. Y ahora está Ricardo Alfonsín por ahí que no lo veo, pero sé que está y va a venir en el próximo bloque.